Muy buenos días, queridos hermanos de nuestra Iglesia Perú para Cristo. Les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hermanito, les doy gracias a todos los hermanos que están presentes en estos momentos, pero también esperaremos a nuestros demás hermanos que se pongan en contacto. Mientras tanto, les invito a escuchar una pequeña una parte musical mientras esperamos a los hermanos. Bien, hermanitos, espero que los demás hermanos estén conectados. Vamos a empezar nuestro culto virtual con una oración. Hermanos, los invito a cerrar los ojitos. Dios mío, en esta mañana, Señor, como todos los días, quiero darte las gracias, Señor, por un día de vida más, Señor, y porque tu presencia siempre nos ha guardado en cada instante, Señor. Tanto, Señor, en los buenos y en los malos, Señor. Y gracias te damos por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor. Y te pido que nos perdones, papito lindo, todos nuestros pecados, Señor, toda nuestra soberbia, bendito Dios. Y a veces, Señor, hasta con el pensamiento pecamos, Señor. Te pido que nos perdones, papito lindo. A todos mis hermanos que están presentes y aquellos que no están presentes también, por ellos, papá, intercedo también, Señor, de que tú puedas perdonarlos, porque tu misericordia es grande para con todos, Señor. Y aún de aquellas personas que no te conocen, Señor, pero piensan en ti y claman a ti a su manera, Señor. Por ellos también te pido, bendito Dios, perdónalo, Señor, y pon en su corazón ese deseo, Señor, de seguir motivado, Señor, su corazón para conocerte a ti y seguir tus caminos, Señor, que es lo más bueno que nos ha podido pasar en este mundo, Señor. Gracias, Señor, te doy por nuestra amada iglesia, Señor, porque aún así en estos tiempos se está perseverando, Señor. Te pido, Señor, que tú pongas fortaleza en cada uno de mis hermanos, ese deseo, Señor, de seguirte a ti, Señor, de que ellos puedan practicar tu palabra, Señor, para que muchas personas que no te conocen y en estos tiempos están clamando, Señor, salvación y sanidad, bendito Dios, por ellos también te pido, Señor, ponles en su corazón a mis hermanos para seguir constantemente el tiempo y a destiempo, Señor, tu palabra preciosa, Señor, que nos ha traído paz y seguridad en estos días, Señor, en estos tiempos, Señor. Por eso estamos parados, Señor. Gracias a ti, bendito Dios. Estamos completos, estamos sanos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre mío, te suplico que en esta mañana tú uses mi mente, Señor, y mi boca para poder compartir estas palabras, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanitos, voy a compartir las palabras que el Señor me ha puesto en mi corazón y lo hago con mucho gusto y mucha honra para glorificar a nuestro querido Padre Celestial y a nuestro amado Señor Jesucristo. Bien, hermanos, por no decir algunos,
Seguramente andamos todos de acuerdo a nuestro sentido común para realizar nuestras metas que queremos conseguir. Y es que a veces nos equivocamos, porque en vez de seguir la dirección correcta, nos dejamos influenciar por personas negativas, por sus malos consejos que recibimos, que nos harán desviar nuestros caminos, escogiendo un atajo, o a la derecha o izquierda, pero nuestras acciones van a determinar nuestras conductas y nuestro estilo de vida. Dice el dicho, dime con quién andas, te diré quién eres. Ejemplos, quien anda con ladrones, ladrón será. Quien anda con borrachos, borracho será. Pero quien anda con sabios, sabio será. Y vale decir también, quien anda con cristianos, cristiano será también. Amén, hermanos. El título que le he puesto a lo que voy a compartir ahora es ¿cuál es el camino? No solamente tenemos que preocuparnos de nosotros, pues las malas decisiones afectarán nuestro futuro. También tenemos que preocuparnos de nuestros hijos, guiándolos por el camino correcto. La palabra de Dios nos exhorta, instruye al niño en mis caminos, y hasta que fuere de viejo, nunca se apartará. El Salmo, en el libro del capítulo 1, del versículo 1 y 2, nos da a entender, hablando de la persona justa y de los pecadores. Dice así el primer versículo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El versículo 2, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Son las dos únicas clases de personas reconocidas por Dios, cada uno con un conjunto propio de principios por los cuales vivir. Primero serían las personas piadosas, que se caracterizan por la justicia y el amor y la obediencia a la palabra de Dios y la separación de la comunión con el mundo. La otra parte sería de personas, los impíos, que representan los caminos y el consejo del mundo, que no guardan la palabra de Dios. Por tanto, no tienen parte en la asamblea del pueblo de Dios. Dios conoce y bendice a la persona piadosa. Los impíos no tienen parte en el reino de Dios. Los que son bendecidos por Dios no solo se apartan del mal, sino que fundamentan su vida en la palabra de Dios. Porque su corazón se deleita genuinamente en los caminos y mandamientos de Dios, donde los malos perecen porque se negaron a amar la verdad. En el libro de Salmos, capítulo 25, versículo 14, nos enseña que la comunión íntima con Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El conocimiento personal de Dios y la íntima comunión con Dios están reservados para los que le temen y se apartan del mal. El temor a Dios significa ser respetado con un santo temor y reverencia y honrar a Dios como Dios, a causa de su gloria, de su santidad, majestad y poder absoluto. Se aplica directamente a la vida diaria de las diversas maneras. Debemos de poner en práctica ahora más que nunca, teniendo una guía para que nosotros podamos seguir ese camino. En estos tiempos me refiero al Evangelio de Cristo, nuestro Señor.
Amén, hermanos. En primer lugar, si de veras se teme al Señor y se lleva una vida de obediencia a sus mandamientos, y se le dirá un resonante no al pecado, como indica en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 29. ¿Quién diera que temiese en tal corazón y que me temiese y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y sus hijos les fuese bien para siempre? Los creyentes deben enseñar a sus hijos a temer a Dios, es decir, a honrar, a respetar y a obedecer a Dios, aborreciendo el pecado, guardando los santos mandamientos y poner por obra la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, que es poder de Dios para transformar nuestra vida y caminar de victoria en victoria. En el libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 6, nos enseña a que debemos instruir al niño en sus caminos, y aun cuando fuere de viejo, no se apartarán de él. Y yo creo que eso es cierto, hermanos, porque yo viendo actualmente en estos tiempos, desde que yo me convertí en el Señor, ¿no? A mí, particularmente, a mi esposa, que nos entregamos al Señor, empezamos una nueva vida, un estilo de vida nueva, como cristianos, que nos hemos apartado del mal, gracias a la palabra de Dios, a esa bendita palabra que ha transformado nuestras vidas. Y ahora, actualmente en estos tiempos, el resultado es positivo, ¿no? Porque mis hijos han sido instruidos en la palabra de Dios y ahora tienen una vida correcta. ¿Quién no quiere esa vida para sus hijos? Para que nosotros los padres en estos tiempos no nos preocupemos de nuestros hijos cuando salen de repente a hacer una tarea o a la biblioteca o están regresando del instituto o la universidad tarde. Nosotros ya sabemos que ellos están caminando correctamente y no se van a perder yendo a las discotecas o a caminar con los amigos y ya pasa la hora y nosotros nos estamos preocupando. Ahora no es así, hermano, y eso se lo debemos al Señor por este estilo de vida que nos ha dado. Gracias al Señor, le doy gloria al Señor. Amén, hermanos. Dios ha prometido recompensar a todos los que le temen, a los que le honran. Quizás honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor a Jehová. En el libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 4, nos enseña que las riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad, del temor a Jehová. En el libro de Génesis, el capítulo 5, versículo 24, nos enseña: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Así empieza el hombre en el andar con Dios, o sea, en el caminar con Dios, en el camino con Dios. Es indudable que Enoc sobresalía en devoción, vivió por la fe en Dios, confiado en su palabra y su promesa, mientras que se mantuvo firme contra la impiedad de su generación. Su modo de vida y armonía con Dios le agradaron tanto que Dios lo escoltó al llevarlo de la tierra sin que sufriera una muerte, para que estuviera en su presencia para siempre. Él no fue predicador, que denunció el pecado, clamó contra la impiedad y la inmoralidad, y al advertirle al pueblo de la venida de Dios para juzgar y castigar a los hombres. En el libro también de Judas, en el capítulo 14, versículo 15, también de esto dice, profetizó Enoc. Enoc, el séptimo hijo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santos y decenas de millones, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías
que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. En el libro de Génesis, el capítulo 17, versículo 1-2, nos indica que era Abraham de 99 años cuando apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En otras palabras, que es igual, un sinónimo de andar es caminar. Nuevamente le repito, y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Y eso tenemos que tomarlo ahora, como si a nosotros nos estaría diciendo el Señor: anda delante de mí y sé perfecto. Y la única manera de caminar en forma perfecta es nosotros obedecer su palabra, la palabra de Dios, que es la única verdad y el mejor consejo, de todos los sabios, porque no hay otro consejo mucho mejor que el de Dios, porque Él sabe lo mejor para nosotros. Y dice todavía el Señor: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Resolviendo estos versículos, dice el Señor: y Dios el Señor se le apareció a Abraham con un mensaje y una exigencia. Dios se revela como el Dios Todopoderoso, el Sadaí, que quiere decir que Él es el Todopoderoso, y que nada es imposible para Él, como Dios Todopoderoso. Podía cumplir sus promesas cuando parecía no haber ningún medio natural para cumplirlas. Por tanto, Dios traería al mundo el prometido hijo de Abraham mediante un milagro. Dios exigió que Abraham anduviese delante de él y fuera perfecto y dedicado por completo a hacer la voluntad de Dios. Acompañado de la fe para recibir el pacto, así se requería un sincero esfuerzo de agradar a Dios. La fe de Abraham tenía que ir acompañada de la obediencia. El caminar con Dios produce la consagración. En el libro de Éxodo capítulo 19 versículo 6 nos indica así: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, y estas palabras que dirás a los hijos de Israel. Como parte del propósito de Dios para los israelitas, el pueblo de Dios, al sacarlos de Egipto, ellos debían de ser un reino de sacerdotes, separados y consagrados para el servicio de Dios, y gente santa. Asimismo, los creyentes bajo el nuevo pacto deben ser un reino de sacerdotes y un pueblo santo, separado de los caminos de los impíos y del mundo. En el libro del capítulo 20 del libro de Levíticos, versículo 26, nos enseña: habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que sean míos. Dios exige santidad y separarse de la comunión del mundo y consagrarse para Dios con la obediencia, esforzándote en decir no al pecado y hacer su voluntad guardando su palabra. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 10, versículos 2 y 13, lo que Dios nos exige es: ahora pues Israel, también puede decir ahora pues Perú para Cristo, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que le ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que traigas prosperidad. Nos exhorta el Señor que lo amemos con todo el corazón, reiteradamente. Dios recalca al pueblo de Israel la necesidad de amar que nace del corazón. Dios no quería que su pueblo sustituyera el amor sincero por Él con simples formalidades, costumbres, tradiciones o religiones, como los fariseos, sino que era necesario que siempre obedecieran a Dios. Con un corazón que lo amara y honrara sinceramente. Y es en efecto posible leer las Escrituras, asistir a la iglesia y participar en la cena del Señor, sin una devoción sincera a Dios mismo. Es lo que significa legalismo. En el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 6, nos enseña así, que respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó Isaías, como está escrito: este pueblo me honra de labios, mas su corazón está lejos de mí. No solamente eso se ha visto en el Antiguo Testamento, sino también en estos tiempos. Realmente hay personas que creen que hay un Dios, piensan que hay un Dios, pero como no conocen a Dios, hacen cosas que a ellos parece que son correctas, pero en realidad no agradan a Dios. Hablan de Dios, pero sus hechos son otras cosas. Por eso el Señor dice: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y aún dice el Señor: pues en vano me están honrando como doctrinas, mandamientos de hombres. Por eso, hermanos, es necesario conocer la palabra de Dios. Tenemos que seguir leyendo, seguir meditando la palabra. Amén, hermanos. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, en el versículo 26 al 28, vamos a leer ese versículo, hermanos. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Versículo 27. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Versículo 28. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que habéis conocido. Como nos da a entender, hermanos, que las bendiciones y las maldiciones la bendición es cuando nosotros obedecemos al Señor, seguimos su camino, sus enseñanzas. Y la maldición es para aquellas personas que no obedecen al Señor. Es decir, la bendición es condicional y la maldición lo hace uno porque no quiere hacerlo. Consigue su propia maldición al no obedecer. Dios puso delante de su pueblo la opción de recibir una bendición o una maldición. Su obediencia a la palabra de Dios y permanecer separado del pecado. Entonces la bendición de Dios vendría y los alcanzaría. Pero por otra parte, si se amoldaban a las costumbres de los impíos, la maldición de Dios vendría sobre ella y los alcanzarían. Si se aborrece el pecado, si se sigue a Cristo y se procura servirle constantemente, entonces recibirán la bendición y el poder. Si el creyente se aparta de Dios y de sus rectos caminos,
perderán la presencia, la ayuda y la protección de parte de Dios. Dios manda que te esfuerces. Tenemos que comprometernos a obedecer la palabra escrita de Dios. Debe de ser la autoridad principal frente a todas las ideas humanas y a las tradiciones o las religiones. Los creyentes deben de meditar de día y de noche. Meditar significa leer sosegadamente o hablar consigo mismo mientras piensas y hacer prosperar tus caminos. Y eso se conseguirá siempre cuando tú medites la palabra de Dios. Cuando estés en constante andar y caminar en las enseñanzas de nuestro Señor. Y todo te saldrá bien. Los que conocen y siguen la palabra y la ley de Dios tendrán prosperidad y éxito, por cuanto poseen la sabiduría para vivir justamente y alcanzar el propósito de Dios. Los requisitos para la prosperidad y el éxito: ser valiente, esforzado y diligente. Hacer de la palabra de Dios la guía autorizada para todas las creencias y acciones. Por eso nos enseña también en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 8, así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a las tradiciones de los hombres y según los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Todo está escrito en la Biblia, hermanos. Debemos esforzarnos, sí, pero en estudiar la palabra de Dios, en seguir en una constancia, a tiempo y destiempo. Todos los días nuestra mente debe estar llena de las cosas de Dios. En el libro de Esdras, en el capítulo 10, nos indica: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decálogos. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley, para cumplirlas y para enseñar. Esdras es un modelo para todos los que se consagran como personas ungidas para el Señor, para estudiar, obedecer y enseñar su palabra de Dios y procurar conocer los caminos y los pensamientos de Dios en todas las cosas. Y en este tiempo, en estos días, en estos duros caminos que nos ha tocado vivir también ahora, es de parte de nosotros una obligación para cada uno de nosotros dar a conocer los principios de Dios, no solamente a nuestras queridas familias, nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros parientes, ¿sí? No solamente a nuestros vecinos, a cuanta persona estuviera a nuestro alcance. Debemos siempre predicar el Evangelio de Cristo, dando testimonio de lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Yo, hermanos, los exhorto a que no seamos egoístas. Nosotros ya conocemos la salvación. A nosotros también nos predicaron. No fueron personas egoístas, sino de todo corazón, que ellos querían que también sus familias, sus amigos sean salvos. Nosotros tenemos que hacer igual. Y la única manera es que nosotros tengamos un corazón dispuesto de obedecer al Señor, de amar de verdad al Señor, y por amor al Señor hacer las cosas que Él nos manda a hacer. Y eso no solamente es una opción, sino es una necesidad impuesta en nuestro corazón de aquel creyente que realmente quiere seguir los caminos del Señor. Bien, hermanitos, les doy gracias por haberme escuchado. De todo corazón les pido también que ustedes pongan en práctica estas enseñanzas, que no es mi palabra, sino es la palabra de Dios. He extraído, ¿no?, un pequeño estudio de la Biblia. Gracias, hermanos, por haberme prestado este tiempo que realmente valió la pena.
para mí principalmente, y no me equivoco, que también para ustedes. Gracias, hermano, y hasta otra oportunidad. Quiero saludar también a todos los presentes que se han conectado y que el Señor los bendiga siempre, ahora y todos los días de su vida, y en todas las áreas también. Gracias, hermanos. Y les recuerdo también, hermanitos, de que el día miércoles se conecten también, ¿no? En el tema de la oración en forma virtual, y también el día domingo a las 10 de la mañana para estar presentes, ¿no?, en la prédica virtual familiar. Para terminar, hermanitos, vamos a orar. Gracias, Padre, te doy por este tiempo. Gracias, Señor. Las personas, Señor, para que sean salvas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido para hacer las cosas que tú quieres que sean, Señor. Y nos sentimos felices y nos sentimos, Señor, tranquilos, Papito Dios. Enséñanos, Señor, a seguir escuchando tu palabra, a seguir siendo motivados para leer tu palabra, Señor, y ser guiados por nuestros pastores en nuestras iglesias, Señor. Gracias, Señor, te doy en este día, papito lindo, y por todos los días que tú estás con nosotros y con tu presencia, Señor, guardándonos de todo mal, y tú eres siempre el escudo alrededor de nosotros, Señor, porque siempre nos estás guardando, Padre mío, y siempre estás glorificándote en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos. Hasta otra oportunidad.